Radio, las 7:60 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia. Gracias también a quienes nos retransmiten de manera diferida, gracias al grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República, un beso tronadísimo. En las noches nos puede escuchar ustedes en nuestro canal de YouTube, ojalá lo hagan, muchísimas gracias. Una mesa de lujo, antes que nada conformada por ustedes, queridos amigos radioescuchas, que son quienes nos dictan qué es lo que les interesa escuchar. Y gracias a nuestros compañeros Víctor Melara García, allá en el estudio de Torre Tepeyac, maravillosa, bellísima Torre Tepeyac de ABC Radio, que nos apoya, y gracias a Jonathan Álvarez en la parte técnica. Una mesa de lujo para ustedes, amigos queridísimos. Se encuentran, ustedes ya los conocen y los esperan. Ceci Tapia, Solidaridad Mil, siempre alerta y nos va diciendo qué opina ella, que dice en las redes. Ella es, ustedes la saben, defensora de derechos humanos, y ella es también fiscalista. La maestra Magdalena García de León, una institución periodística que domina los diferentes géneros del mismo y que nos pone alerta qué pasa en las cámaras, qué es lo que está sucediendo desde el ámbito legislativo. Tenemos al doctor Rodolfo Ondarza Rovira, quien es una institución en el ámbito de la ciencia en nuestro país. Ustedes lo conocen, él es neurólogo, él es especialista en operaciones, en intervenciones quirúrgicas, robóticas, es reconocido internacionalmente, defensor de derechos humanos también. Pido por favor a nuestros compañeros que no hagan ruido con sus aparatos porque se escucha al aire. Y bueno, ¿qué decirles del maestro Juan Bautista? El maestro Juan Bautista es un pilar del periodismo, él es un reportero de CEPA, Premio Nacional de Periodismo, pero independientemente de todo y que es ahora ya parte del jurado calificador desde hace varios años del certamen nacional e internacional de periodismo, tiene un bagaje importantísimo en investigaciones que se han traducido en beneficio para la sociedad del saber. La información real, verdadera de temas fundamentales la ha hecho el maestro Juan Bautista. Él es cofundador de la Fraternidad de Reporteros, así que un abrazo también a nuestros amigos de la Fraternidad, por supuesto del Club de Periodistas de México, a todos ustedes, queridos amigos. Bueno, pues yo quisiera arrancar con que si nos dé una breve pauta de lo que dicen las redes, ya después nos pasará su análisis, pero ahorita la breve pauta. Ceci, queridísima, ¿cómo vamos en redes? Adelante. Ahí va don Rodolfo Sánchez Mena, no lo veo, pero no sé si ya esté en la línea. Ahorita me comenta Jonathan, por supuesto el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, quien es parte fundamental de la directiva del Club de Periodistas de México, también del jurado calificador del certamen nacional e internacional de periodismo, y bueno, pilar de voces del periodista desde su fundación. Maestro querido don Rodolfo, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Bueno, también nos pueden ver en nuestro canal de YouTube. Como no vi la imagen del maestro, por eso, perdónenme. Ahorita solucionamos eso. Ceci, adelante, por favor. Claro que sí, querida Celeste. Pues algo muy interesante que pasa en redes y en todo lo... pues en todos estos aconteceres, y ahí es donde entra la opinión de cada una de las personas que nos escuchan, de cada una de las personas que tienen obviamente un análisis. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tiene más de una semana tomada, que algunas mujeres decidieron que iban a romper y a quemar y desaparecer algunos expedientes de las víctimas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que está en República de Cuba, número 60, y ellos lo decían porque necesitan espacios para poder atender a las víctimas de feminicidio, olvidándose que en este país también existen otras víctimas del Estado, víctimas de desaparición forzada, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente no sabemos a quién pueda beneficiar que ellos puedan destruir esto y que sean mujeres que efectivamente han perdido a una hija y hoy sean manipuladas de tal forma que no les importa el derecho de otras víctimas. Sin embargo, esto pasa en una réplica en el Estado de México y resulta
de una manera muy interesante, pues las dan de baja, o sea, las saca la fuerza del Estado de México y hoy están en dimes y diretes, pero no hemos escuchado al Estado represor, no hemos escuchado a las redes lanzándose contra Alfredo del Mazo y pidiendo su cabeza y su renuncia, o sea, todas estas cosas son muy raras. Digo, finalmente vamos a ver en este punto, nosotros sabemos y en el análisis de los maestros, que esto es algo muy importante y que alguien está beneficiando tanto la manipulación como las tomas, pero también que alguien lo saque. ¿Qué pasaría si sacaran de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a las mujeres que están en República de Cuba número 60? Bueno, otro tema que es muy importante pues es la compra de Fertinal, que hay que estar muy atentos porque Lozoya, que en este trama que hemos estado manejando todas las semanas y mucho tiempo, pues habla de cómo se compró, se benefició a Enrique Peña Nieto, a Luis Videgaray, y por supuesto hay un tercer actor que es Banco Azteca, y que yo creo que sí es importante que por ahí se vea qué pasó, cómo está, y que en este momento sigamos el caso. Otro punto que es muy importante y que se ha manejado, en días pasados habíamos hablado de 2.333 expedientes que se perdieron en la Fiscalía de Sonora, que entre ellas no nada más hay violaciones a derechos humanos, gente desaparecida, sino también hay cosas de narcotráfico. Nadie había hablado, nadie supo, nadie dijo. El día de ayer se presenta la denuncia contra la PGR de Sonora, obviamente, y pues contra todos los magistrados. ¿Quién se iba a haber beneficiado? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién va a explicar cómo? Y las redes preguntaban, ¿por qué se perdieron? ¿Cómo se perdieron? Pero eso no lo sabemos. Solamente pues, ellos lo deben saber. Y con esto quiero terminar el análisis porque son temas muy importantes que ha venido a platicar. Pues gracias, Ceci, querida, y precisamente nos dejas tareas sobre la mesa y que vamos a incidir una cosa con otra, con los extraordinarios análisis de los maestros. No se despegue de su radio, queridos amigos. Precisamente aquí el tema que toca, Ceci, cómo se utilizan a las víctimas, cuál ha sido la metodología de grupos tremendos de ultraderecha, que ya hemos comentado 1000 veces, cómo se han apoderado de recursos, pero desgraciadamente utilizan el dolor y la desesperación de la gente. Ojalá se den cuenta, se percaten, y todo esto se maneja precisamente para tratar de hacer ver mal a los gobiernos. No estoy diciendo que no haya de qué quejarse o qué reclamar, pero definitivamente la utilización se está dando y definitivamente no es en la proporción de lo que antes sucedía. Entonces, de alguna manera hay que exigir, hay que ver que las cosas sigan, pero también hay que escuchar la otra parte. En una entrevista, precisamente, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la licenciada Piedra Ibarra, comentaba precisamente que no sabía bien a bien cuáles eran las peticiones, ¿no? Porque había una serie de falta de sincronización y de accesibilidad a las cosas, precisamente y muy probablemente porque se utilice a las víctimas y porque haya organizaciones que esto sea lo que pretendan. Vamos a dar seguimiento a todo eso, obviamente exigiéndose que se atiendan a las víctimas, pero obviamente a todas, y que no se vaya o se intente decir que si se destruyen documentos del pasado, ¿quiénes serían los beneficiarios? Pues a lo mejor los mismos que están promoviendo todo esto, ¿no creen ustedes, queridos amigos? Y bueno, yo quería preguntarle al doctor Rodolfo Ondarza Rovira, otro defensor de derechos humanos, también un eminencia. Doctor querido, tú que nos tienes tan al tanto de qué pasa en el sector salud, en casos tan delicados, ahorita vemos la cuestión de las vacunas, ya hay vacunas nuevas, hubo una cuestión con la vacuna de AstraZeneca, que bueno, más allá de lo que se vea de la intervención ahí del señor Bill Gates, de los dimes y diretes que hay, independientemente de todo, ya hay otras nuevas vacunas, también Rusia anunció una segunda y otros países más. Pero yo te pediría a ti como experto y como observador de derechos humanos en la salud, de lo bueno, lo malo y lo feo, o como tú me decías antes del programa, lo ridículo, que desgraciadamente en que caen personajes que han estado en el sector salud, o cómo está la situación actual también. Doctor, te escuchamos con atención. Sí, buenas tardes, muy buenas tardes a las colegas y a los colegas y a tu amable auditorio. Efectivamente, pues está pasando cosas interesantes
a lo largo de la semana en relación a salud, en especial en cuanto a la pandemia COVID-19. Tenemos efectivamente una mala, una buena y una surrealista o ridícula. Empecemos con la mala. Desafortunadamente, la vacuna de AstraZeneca, que ha desarrollado en conjunto con la Universidad de Oxford, fue parada los ensayos clínicos, experimentación en fase 3 con humanos, dado que uno de los participantes voluntarios sanos presentó problemas posteriores a la inoculación de la vacuna, y que ha trascendido que se trata de un problema de mielitis transversa. La mielitis transversa, bueno, pues es una patología de la médula espinal en donde pues, los axones que tienen una vaina de mielina, se pierde esta vaina y entonces hay problemas en la conducción de los impulsos nerviosos. Y esto pues nos lleva no únicamente a dolor, a molestias sensitivas, sino también a problemas motores, a parálisis, a debilidades muscular, a problemas en el control de los esfínteres, y problemas intestinales, etcétera, ¿no? Entonces, un comité de expertos independiente está haciendo una revisión de qué es lo que ha pasado con este paciente o con esta persona, con esa persona. Y también ha trascendido a los medios que no es el primero, sino que hace unos meses se tuvieron un primer caso. Entonces están solucionando este problema. Pero vamos a pasar a la buena. En la noticia buena, pues también la semana pasada se dio el anuncio en Moscú que se había iniciado la prueba con 40.000 voluntarios sanos también, y esto pues es una relevancia muy grande porque está llevando claramente la delantera la vacuna propuesta por Rusia, el Sputnik 5, y también ha ayudado a los medios, la noticia que es muy importante, que va a haber un suministro de 62 millones de vacunas contra COVID-19 para nuestro país, y probablemente ya las tengamos a partir de noviembre. Entonces, todo parece indicar que las primeras vacunas que tengamos aquí en nuestro país, en México, vayan a ser las Sputnik 5. Esa es la buena noticia. Claro. Y pasando a la noticia ridícula, pues en la reunión que tuvieron los ex secretarios de salud recientemente, hace un par de días, en donde presentaron un documento que denominaron ellos Gestión de la Pandemia en México, análisis preliminar y recomendaciones urgentes. ¿Qué te parece, doctor? Si con esto regresamos, si es tiempo de ir al corte. Con este interesantísimo tema de lo ridículo de los exsecretarios, ¿verdad?, del sector salud, desgraciadamente, bueno, caray, no hay para vergüenza. Vamos a un corte, queridos amigos, y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio. Usted nos escucha, Voces del Periodista. Queridos amigos, pues escuchamos al doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Ceci Tapia nos puso sobre la mesa lo que son las redes. Ahora escuchamos al doctor Rodolfo Ondarza Rovira, que es parte de los temas, hablándonos de lo bueno, lo malo y ahora pues lo ridículo de algunos sectores y directores del pasado en el sector salud. Doctor, ya escuchamos la mala, que fue lo que pasó con AstraZeneca. La buena, maravillosa, es de que ahí viene y hay una vacuna rusa, la que ya está aprobada. Y la tercera es el ridículo. ¿Cuál es esto feo, doctor Ondarza Rovira, y este nuevo ridículo del que nos vas a hablar, que de no ser por lo trágico que ocasiona y toda la repercusión en afectación de víctimas que hay detrás, pues puede quedar en lo ridículo? Pero imagínense esto ridículo, todo lo que afecta en recursos, y lo que ha afectado esos criterios ridículos fueron los que privaron en el pasado. Imagínense nada más. Te seguimos escuchando, doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Adelante, gracias. Sí, efectivamente, muchísimas gracias.
Pues en esta presentación del libro que hacen los exsecretarios de salud, inician agradeciendo curiosamente hacia el partido político Movimiento Ciudadano y agradecen también a un senador Castañeda, que supongo que lo hacen en referencia a José Clemente Castañeda Jokic, que es senador por Jalisco, actualmente con licencia, y que ha sido premiado por Canacintra, también es curioso ese dato, y que ha fungido como coordinador nacional del Movimiento Ciudadano. Así es como inician la presentación de su libro. Es un libro que pues promete una fórmula mágica, maravillosa, para poder conseguir lo que nadie en ningún país del mundo ha logrado conseguir, y es terminar con la pandemia en 8 fabulosas semanas. Entonces, si ellos no pudieron lograr un sistema nacional de salud acorde a las necesidades del pueblo de México en muchos sexenios, yo no imagino cómo podrían ellos conseguir la contención de la pandemia en 8 semanas. Pero, pues, son muy inteligentes, muy vivos, al menos, y están pidiendo para ello 20,000 millones de pesos. Eso sí, 20,000 millones de pesos para poder cumplir con el objetivo de contener la pandemia en México en 8 semanas. Yo creo que esto, en lo personal, siento que es una perversidad y es parte de un cinismo, puesto que fueron ellos quienes fragmentaron al Sistema Nacional de Salud, quienes hicieron que la discriminación dentro del sistema pues fuera real, y que pues el derecho humano a la salud no fuera una realidad para la inmensa mayoría de la población en México. Y no contentos con ello, pues descalifican en esta conferencia de forma total a lo que se ha logrado en este gobierno, y llaman engendro a pues una institución que ha mostrado pues estar a la altura o mejor que muchos otros países, y es el INSABI. Celeste. Muchísimas gracias, doctor querido. Yo no sé ahorita en este momento si sobre este tema quisieran agregar algo más la maestra Magdalena García de León, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, el maestro Juan Bautista. ¿Gusta comentar algo alguno de ustedes? ¿O seguimos con los temas? A ver, maestro Juan Bautista, ¿querías comentar algo? Sí. Adelante. Bueno, hay los temas. El primero es realmente muy interesante el asunto de las mujeres, pero eso si quieres para después, si queda tiempo. Pero sobre este tema, el asunto de las vacunas, creo que sigue siendo como de película, una misión imposible, ¿no? Entonces, hoy, por este asunto de que un paciente allá en Inglaterra se le aplica la prueba AstraZeneca y hay un problema ahí particular en la médula espinal, deciden hacer un alto. No, eso no quiere decir que signifique que se detenga la investigación. Luego emitieron un comunicado. El tema aquí tiene que ver con que todavía en la semana, cuando el secretario de Economía y de Hacienda entrega pues el balance de lo que va a ser el año que viene y el crecimiento del 4.1% que se espera, en ese a los minutos coincide con la nota, y el reporte económico está fincado en que en la reactivación económica hacia el mes de marzo del año que entra, si todo marchaba bien. Entonces, esa sola noticia en términos científicos como que trastocó incluso la proyección económica que se tiene por parte del actual gobierno federal. Entonces, yo creo que es necesario que el gobierno informe con cuántas plataformas, con cuántas empresas se está jugando, porque sabemos que al menos que México está jugando con 9 proyectos. En el mundo hay 149 fórmulas de laboratorios que se están en este momento probando. 30 ya van muy avanzadas. El asunto de la Sputnik 5, que se lanza, incluso se saltó protocolos, que fue lo que le cuestionó incluso a la Organización Mundial de la Salud, que bueno, está bien, pero en cuanto tenga buenos resultados no hay problema. Entonces,
hoy se tiene una relación, pero que no es directamente el gobierno mexicano, es una empresa mexicana que se está comprometiendo a realizar esa compra y a traerla al país. No es la segunda vacuna, Entonces, tengo entendido. Bueno sería, como dices, no poner todo en una sola canasta y decir que hay una amplia gama de posibilidades, y con la primera que haya resultados, pues con esta nos vamos, porque entonces se crean no falsas expectativas, pero en este caso la guerra de la información que hay, las falsas noticias, los golpes bajos, el asunto mediático permanente en contra del gobierno federal, específicamente sobre el doctor Gatell y el presidente Andrés Manuel López Obrador, sirven para tratar de dislocar, de descarrilar todo un discurso que se está construyendo. Y bueno, nadie tiene aquí la certeza en el mundo, ni los 5 maravillosos exdirectores del sector salud, que 2 de ellos particularmente han sido unos porros universitarios disfrazados de universitarios durante mucho tiempo, ¿no? El doctor de la Fuente, con todos los respetos que le tenga, y el doctor Narro, pues siguieron siempre bajo la camiseta del PRI, bueno, o que la Fuente hoy ya ha mutado, digamos, pero ellos tuvieron la responsabilidad de estar al frente de un sistema y no están exentos de pasarles la revisión de todo esto. Entonces, yo creo que sí es importante que pongan en la mesa con cuántas fórmulas, cuántas asociaciones, cuántos convenios está jugando el gobierno mexicano, para que estemos más tranquilos, porque si no de repente se cae una fórmula y se cae todo un discurso que se está construyendo, y eso no abona en términos de la guerra mediática, y algo más terrible todavía, el asunto de la desestabilidad emocional en la que padecemos, porque estamos en el confinamiento, millones de mexicanos. Ok, gracias, maestro querido. Doctor Rodolfo Ondarza Rovira, cada quien como mexicanos, yo creo que es importante esto que dice el maestro Juan Bautista. Yo tengo, digamos, la información en cuanto a, por ejemplo, esto que nos decías tú de datos muy precisos. Yo sugeriría que no caigamos en escuchar las otras voces, así en este tema como en los demás, porque realmente esto lo que ha hecho es crear angustia. En este tenor de las vacunas, si se tiene la confianza en el gobierno, se sabrá que se tendrá que tomar la decisión sobre lo que se tenga la certeza. Ahora, en lo personal, y perdón, aquí yo meto mi opinión, bueno, lo personal, pues la vacuna rusa, yo tengo una mucho mayor confianza que donde se tengan todos los intereses económicos de grupos muy cuestionables, y que seguramente en el momento de hacer las cosas el gobierno ya tendrá ese cálculo. Incluso México también ya está trabajando en las vacunas. Doctor, ¿qué nos pudieras agregar sobre esto para hacer precisiones? Sí, que tiene usted toda la razón. Yo creo que lo que comenta Juan Bautista, pues es muy cierto. Entonces, al respecto, yo creo que el gobierno mexicano ha hecho lo propio y lo ha hecho bien, en el sentido que no solo hay una apuesta por una vacuna, no únicamente apuesta por AstraZeneca y Oxford, claro, sino también apuesta por Rusia. Pero por otra parte, en México, el canciller Marcelo Ebrard ha dicho que tenemos 4 proyectos en que se les está apoyando. Una es una vacuna en monoplásmicos que lo está llevando a cabo en una empresa Google, Estefano y el STEM. Otra es la vacuna basada en el despliegue de epítopos, que este es de la UNAM. Otra vacuna basada en una quimera recombinante de la Universidad de Querétaro. Otra vacuna que está basada en virus de Nicastro, del laboratorio Avinex y el INS, además de los esfuerzos que está haciendo el Instituto Politécnico Nacional a través de la factor de transferencia. Entonces, en México tampoco estamos cruzados de brazos y esperando a ver qué es lo que pasa con otros países. En México se está desarrollando, tenemos vacunas y tenemos grandes expertos, verdaderos científicos que están tomando muy seriamente este problema y trabajando. Nos falta dinero, nos falta apoyo al desarrollo tecnológico, pero eso también es causa de los sexenios previos, en donde también es un desmantelamiento constante y voraz de lo que son las instituciones que se encargan del desarrollo tecnológico en México, ¿no? Del Sistema Nacional de Investigadores, una corrupción tremenda dentro de este sistema y dentro del CONACYT, por ejemplo. Entonces, nunca se dio la importancia
que realmente reviste para el desarrollo del país lo que es la ciencia y la tecnología en México. Ahorita se está viendo que eso debió haberse hecho desde sexenios anteriores y ahorita podríamos ser una potencia más que ser, ¿no? Tiene implicaciones muy importantes, no solo de prestigio político, no únicamente de importancia geopolítica, sino también en la cuestión primaria, que es la de salvar vidas y tener que a nuestra población con una salud adecuada en beneficio del propio país, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pues vamos a ir un corte, queridos amigos, precisamente en la Universidad Nacional Autónoma de México, el CONACYT, y de manera también muy importante y relevante el Instituto Politécnico Nacional. Hablaba el doctor del factor de transferencia, que es una cuestión, que es una investigación mexicana de hace años, que no es muy conocida o no había sido muy conocida en México. Apenas en este sexenio se ha empezado a hablar más del factor de transferencia, y ahí en esa Escuela de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional hay una maravilla, así como en la UNAM y en el Instituto Politécnico Nacional. Vamos a ir a un corte, queridos amigos, y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 7:60 de AM, con Voces del Periodista. También a quienes nos retransmiten, Grupo Radio Turquesa, frecuencias de La Pantera Radio, La Nueva República, nuestro hashtag es Voces del Periodista, y nos puede ver a través de nuestro canal de YouTube de Voces del Periodista Radio. Queridos amigos, seguimos con esta mesa extraordinaria, escuchamos a la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000, al doctor Rodolfo Ondarza Rovira, al maestro Juan Bautista en una primera participación, en una opinión, pero ahorita vamos con un tema de él, y también con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, así como con la maestra Magdalena García de León. Bueno, pues retomando ahorita, nos fuimos ya al corte, abonando sobre algunos temas. ¿Querías concluir en algo, doctor Rodolfo Ondarza, o ya sí. algo agregar sobre este tema? Agregárselo que pues el doctor Hugo López-Gatell está haciendo lo mejor que cualquier secretario de salud, subsecretario pudiera hacer en relación al manejo del COVID. Lo han tratado una y otra vez de diferentes maneras de tirar de su posición, pero no lo han conseguido ni lo van a conseguir. Yo creo que se ha defendido de una manera magistral, y ha defendido más que a él la postura que tiene el gobierno de México, su administración, para mantener y contener y integrar la pandemia. Y lo estamos haciendo bien. Quizás falte únicamente más colaboración por parte de la ciudadanía para el distanciamiento social, mayor conciencia de los gobernadores de ciertos estados, y con eso podríamos hacer. Eso, queridos amigos, se los digo de primera persona. Yo en mi familia he tenido caso de COVID, es una cosa tremenda, hay que estar atentos, y eso que había un cuidado importante. Hay un nivel de contagio muy delicado, hay que tener mucho cuidado, y hay que ir viendo y valorando cómo cada vez se va tratando de mejor manera el COVID. Es algo novedoso, y entonces es importante también ir compartiendo, pero sobre todo entender que este virus no es algo que se maneje igual para todas las personas. No es como cuando nos dicen te da tifoidea y te dan una receta y ya saben con qué te vas a curar. Aquí es una atención muy personalizada, entonces hay que ir teniendo una nueva cultura sobre esto y estar atentos, y sobre todo tener en cuenta, muy en cuenta, que la alimentación es fundamental, el sistema de vida es fundamental. Ha habido muertes de jóvenes, de niños, desgraciadamente de todas las edades, ¿no? Pero en este caso que se pensaba que estaban muy fuertes, bueno, ¿por qué? Pues precisamente por fallas en cuestiones de nutrición, de sobrepeso y de diabetes, etcétera. Pero bueno, parte de todo esto que tocaba el maestro Juan Bautista, que es parte de una guerra de desinformación. Bueno, pues el maestro Rodolfo Sánchez Mena nos ha hablado desde hace muchos años de una guerra, de una guerra no convencional, ¿no?
de alguna manera cómo es un sistema ya continuo de tenernos con diferentes tipos de eventos, de terror, de guerras. Y bueno, esta guerra contra el terror que vimos de una manera abierta y se está cumpliendo un aniversario precisamente el día de hoy, 11 de septiembre, es un tema fundamental, inició de una manera ya muy visible, de acuerdo a los hechos incluso históricos ya documentados, que en un momento se nos trató de engañar, igual que muchas veces ha sido, y al paso del tiempo van surgiendo hechos y pues se han denunciado cosas muy importantes, por ejemplo Julian Assange, a quien por cierto se está aplazando su juicio precisamente porque uno de los partícipes en el mismo tiene COVID, pero hay que estar encima de quienes nos han informado con verdad y que sin embargo se les persigue por haber denunciado cuestiones aberrantes que supuestamente por seguridad. ¿Seguridad de quién? Cuando la seguridad mundial ha estado en vilo y en manos de unos cuantos delincuentes, y así estuvo. Entonces aquí, en esta guerra contra el terror, de la que se habla, hay un estudio interesante que se publicó en la jornada sobre la Universidad de Brown, que ha realizado en un estudio que se llama Costes de Guerra. Es importante tenerlo. Aquí se analiza de manera global todo esto que inició hace años, hoy es su aniversario, y que de alguna manera el presidente Bush dio arranque ya visible a estos con las Torres Gemelas el 11 de septiembre, y se dio de una manera continua, obviamente por los Clinton, obviamente por Obama, y a la que se ha opuesto el presidente Trump, más allá de todos los pecados que pueda tener o se le puedan señalar a Trump. Trump es opositor a este sistema, ¿no? A esta visión. De alguna manera, en este estudio maestro, don Rodolfo Sánchez Mena, esta Universidad Brown aborda un escenario de guerra pues restringido. Se limita básicamente a la invasión y a la ocupación militar en el Medio Oriente, en Afganistán, en Irak, en Siria, en Pakistán y Yemen. Si se me olvida algo, por favor me corrige. Omite sustancialmente la guerra tremenda que hemos sufrido contra el terror precisamente en América Latina y en el Caribe. Y aquí yo le pediría a usted, porque una punta de lanza importante, pues es el terror que dio ya de una manera el banderazo oficial Felipe Calderón. Esta guerra contra el terror en México la inicia Felipe Calderón como parte de la estrategia de guerra norteamericana del presidente Bush. Esta guerra global supuestamente contra el terror, siendo que desde allá mismo intereses, y misma Hillary Clinton lo documentó en su libro y aceptó que se financió a terroristas. Incluso se crearon grupos terroristas y se ha utilizado diferentes grupos sociales para inocular y para llevarnos a través de un odio irracional. Entonces yo le pediría a usted, maestro querido, si nos pudiera hablar de esta guerra de Calderón como forma de esta estrategia de Bush, de ese grupo económico, y de esta guerra contra el terror de México, que también aquí aterrizó unos pocos años después ya de manera oficial, esto del 11 de septiembre, y bueno, pues que aquí trascendió de otra manera. Ya se utilizaba supuestamente el terrorismo, el yihadismo, y acá se ha utilizado el narcotráfico. ¿Qué pasa cuando el expresidente pues inició esa supuesta guerra contra el terror precisamente de la mano de un personaje como Genaro García Luna, ahora juzgado en el propio Estados Unidos? Maestro querido, lo escuchamos, don Rodolfo Sánchez Mena. Adelante. Esto se trata de ver cómo una serie de acontecimientos que estamos viviendo están relacionados con un evento que está a unas semanas de darse, que son las elecciones norteamericanas, en donde está, y en México también, pues parte de esas elecciones se juegan aquí,
y vemos cómo hay una serie de actividades relacionadas con las elecciones norteamericanas, los intereses que tienen los demócratas en México, sobre todo el Estado profundo, y cómo se están movilizando alrededor de ellos, presionando para que se dé el triunfo de su candidato, al que no tiene gran capacidad mental para conducirlo. Él mismo se planteó la posibilidad de ir a una prueba, a un análisis, y se retractó, dijo que finalmente los electores decidirían si tiene capacidad para dirigir a los Estados Unidos o no. Pero en nuestro caso, en lo que estamos abordando, que es muy importante tratarlo, sobre todo porque ¿cuál es el papel que está jugando el señor Calderón y los intereses que están tras de su partido? Si vemos ahí la mano del Estado profundo norteamericano, pero las respuestas que se le dan a este personaje. ¿Y de dónde viene esta respuesta? No necesariamente esta respuesta viene de la Universidad Brown en su estudio sobre costos de la guerra, ¿sí? Porque se enfoca al Medio Oriente, pero ¿sí? Aquí en el caso nuestro, ¿sí? No podemos pasar por alto, ¿sí? Que la guerra contra el terror se llevó en América Latina y que tenían el mismo objetivo, Celeste y estimado auditorio. ¿Cuál era el objetivo? En el Medio Oriente contener a China y a Rusia, pero fundamentalmente controlar, tener el dominio petrolero del Medio Oriente como de América Latina, ¿sí? Y de sus recursos estratégicos. Entonces, para justificar esta guerra contra el terror en México, se le puso guerra contra el narcotráfico, pero por los resultados que tuvo en el número. Bueno, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. ¿Estamos al aire, Jonathan? Bueno, maestro, si le puede apachurrar su botoncito. A lo mejor le oprimió el mute, maestro don Rodolfo. ¿No dice que está bien? ¿Se cortó su llamada? Bueno, ¿puedes decirnos cómo vamos en las redes, Cecilinda, y mandar a un corte? Voy al enlace con el maestro. Claro que sí, querida. Pues bueno, finalmente estamos hablando que hay un asunto no solamente con las elecciones 2020, que es de Estados Unidos, y las elecciones 2021, que es desde México, y los ataques. Estamos hablando que también hay algunos problemas con la nueva dirigencia y toda esta competencia, que ya hay más de 100 personajes compitiendo por Morena, algo muy interesante. En Navegaciones nos dice que hoy la militancia de Morena es abnegada y combativa, y que ya está casi vacunada contra todo el marketing político. Y eso lo comento porque no solamente lo escribe en sus redes, sino también lo escribe en algunos periódicos, justo porque los ataques que han estado recibiendo todos los personajes que están a favor o en contra del nuevo gobierno son algo muy, muy interesantes. Por ejemplo, hoy que se presentó Fernanda Tapia a la mañanera, hizo una tendencia, algo muy interesante, porque hablaba acerca del agua, que es un tema muy, muy importante, pero que además acerca de las mineras, que todo el mundo sabemos que el agua, mucha gente no solo sabe que no la manejan solo las empresas, sino que también la manejan algunos grupos delictivos. Entonces yo creo que este tema que fue tocado y que es muy importante en la mañanera es algo que lanzó tendencia. Sin embargo, ella también invita a un programa de barrio en donde les pide a todos que vayan a conocer la cultura de barrio y de alguna manera también reactivar la economía interna, y sin embargo las redes la atacaron por no hacer cosas espantosas al presidente, cuando es algo que es muy productivo y que ayuda a las cosas. Claro, perdón. Gracias, Ceci, querida. Ya nos vamos a un corte. Bueno, hay que ver qué redes la atacan. La atacan estos mismos bots, muchos bots. Yo estuve hoy siguiendo la mañanera y fotografié, chequé cuáles son los bots. Muchos de 0 seguidores, un seguidor, les abres y cuando tienen algunos 7, 8 seguidores, te vas a ellos
pertenecen a la misma red. Es muy fácil identificarlos. Vamos a un corte, queridos amigos, y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias. En Voces del Periodista agradecemos mucho a Diana Segundo Tobar, gracias, Jimboro, Dianita querida, Laura Ceballos. Hay que ver a Laurita, tiene su canal en YouTube, gracias, nos felicita, saluda a todos, invitados del lujo, tema superactual. Gracias, Carlos Aguiar, queridísimo, excelente programa. Y bueno, muchísimas gracias a todos quienes participan. Miguel Ángel, Reforma 2006, gracias. María Vázquez, gracias. Ríos, Ana María, gracias. Anita querida, Andrea López Obrador, así se pone en el arroba a Andrea López Obra. Gracias, Ash San 65, Maestro Octavio Vélez Asensio, gracias. Muchísimas gracias a Margo Cristo, que también luego participa con nosotros, Lalita querida, Lal 111-444, muchísimas gracias. Antonio Liberal, muchísimas gracias. Gracias, Prometeo Nuclear, que nos honra también con participar. Y Gran Música, muchísimas gracias. Queridos amigos, seguimos viendo al maestro Rodolfo Sánchez Mena, precisamente sobre este tema de análisis fundamental. Maestro, perdón, lo seguimos escuchando. Ya regresamos. Adelante. Si retomo lo dicho, ¿de qué se trata esta guerra contra el terror? La guerra contra el terror global decretada por Bush sí lleva a cabo en México, pero bajo otra forma. Y dos países de manera singular juegan este papel. Colombia y México, uno con el Plan Colombia y otro con el llamado Plan Mérida. Si la importancia de destacar que se trata de guerra contra el terror en México y no guerra contra el narcotráfico, es que nos permite ver la naturaleza de esta guerra encubierta y los costos que tiene en nuestro país y de la manera que se ha prolongado hasta este momento. Si no hemos salido de esta guerra, continúa esta guerra y todavía nos sigue causando buena cantidad de problemas en nuestro país y en toda América Latina. Bueno, pero lo importante de ubicar así a Calderón como artífice, cómplice de esta guerra contra el terror en México, es que no puede escapar del juicio como lo está sucediendo con el caso del presidente Álvaro Uribe, ¿sí? Que acaba de estar bajo juicio y está bajo prisión domiciliaria. ¿Sí? Y en el caso de Calderón, pues no hay que pasar por alto que el presidente López Obrador ofreció que si lo piden los norteamericanos, está dispuesto a extraditarlo para juicio en los Estados Unidos. Sí, esto tiene que ver con toda esta circunstancia que se está jugando y que no podemos perder de vista, ¿sí? Que la naturaleza del narcotráfico se agravó porque significó y que le dio elementos de financiamiento para la guerra global contra el terror desde su inicio, cuando lo conocimos en la primera etapa de la guerra Irán contra. Exactamente. Desde ahí creció el narcotráfico en nuestro país y se fue para arriba. Pero es guerra contra el terror. No es guerra, más bien así se llama, se denomina guerra contra el terror, pero fue a favor del terror precisamente para la depredación. Muchísimas gracias. Terroristas. Exactamente, maestro queridísimo. Bueno, pues esto es bueno. Guerra a favor del terror, financiada precisamente para obtener recursos de los diferentes países, en este caso también de América Latina, tenerlo muy en cuenta, y quién abrió la puerta, quién instrumentó y quién llevó a cabo todo esto es muy importante, muy interesante. Maestro Juan Bautista, te quisiéramos escuchar sobre tu tema, sabiendo que tú eres parte fundamental del análisis periodístico. Te escuchamos con mucha atención. Bueno, en primer lugar, Celeste, me ha designado el honorable Consejo de Premiación del Club de Periodistas ser el vocero en este momento, digo de manera coyuntural,
claro, porque ya nos autorizaron a anunciar que habremos premios. Eso es muy importante, es una muy buena noticia, porque el Consejo ha considerado imprescindible el reconocimiento a los periodistas, hombres y mujeres, que continúan sus trayectorias en la búsqueda de la verdad, aun con los riesgos que ello implica, y por mantener una actitud de valentía, por continuar informando a la opinión pública. El Consejo Honorífico del Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas de México ha decidido celebrar la ceremonia de premiación el próximo mes de octubre. Nuestro premio, lo digo en un asunto plural, donde yo me incluyo también, único en su género, por su larga trayectoria y legado. Ya en esta ocasión, Celeste, tú tendrás más información, desde luego, y Mauricio Lung también, que es el 70 aniversario de la primera convocatoria. La primera convocatoria, que debiera ser visto como un aliciente a la delicada misión y persistencia hacia los miles de periodistas que en este momento continúan informando en medio de la pandemia y del confinamiento. Por eso, este fenómeno de la premiación tiene que ser visto como un aliciente entre pares. Esa es la noticia, Celeste, que después de que se había anunciado esta premiación por ahí del mes de marzo, que se emitió un primer comunicado por parte del Consejo Honorífico, que se realizaría el 7 de junio. Ya en ese momento, bueno, pues llega la pandemia, el confinamiento, las medidas restrictivas, y bueno, se emitió un segundo comunicado diciendo que se posponía. Hoy, analizando las propuestas, teniendo contacto con la Autoridad Sanitaria Federal y de la Ciudad de México, que hoy se está, al menos en la parte de la Ciudad de México y la mitad del país, un poquito más, en el semáforo naranja, ofrece esta posibilidad que, respetando los protocolos, se realice esta ceremonia, pensando desde luego en que sea un aliciente más para los que hoy periodistas se encuentran también en ese pleno ejercicio. Esa es parte de la información que se me tiene permitido hasta este momento decir de manera muy concisa, Celeste. Gracias, maestro Juan Bautista, muchísimas gracias. Y bueno, ya nos seguirás informando, maestro querido. Maestra Magdalena García de León, te escuchamos con muchísima atención. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que consideras relevante compartir con nuestros queridos amigos radioescuchas, maestra queridísima? Buenas tardes a todos. Pues vamos a hacer un resumen bastante apretado porque ya estamos un poco sobre el tiempo. En esta semana en la Cámara de Senadores se realizó en Parlamento Abierto el análisis del paquete económico. Por primera vez en la historia, senadores y sector privado analizan conjuntamente este paquete económico para el próximo año. En esta reunión, que fue la primera de varias, el presidente de la Junta de Coordinación Política anunció que se contará con la asistencia del secretario de Hacienda y con funcionarios de alto nivel de la administración tributaria. Los grupos empresariales solicitaron reglas claras y seguridad jurídica para la inversión. Si hay dinero, dijeron, pero falta certeza. El sector productivo reconoció la importancia de que se cumpla con la promesa de campaña de no aumentar los impuestos vigentes o crear nuevos, y destacaron la importancia del Parlamento abierto para tratar temas fundamentales como el económico. También ayer compareció ante la Junta de Coordinación Política la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Rosario Piedra, para explicar la situación por la que atraviesa dicha comisión. En la reunión, que fue privada, recibió el respaldo de los senadores de Morena. La Ley de Educación Superior y el Salario Universal fueron temas destacados en la sesión del Senado. En la sesión se presentó la iniciativa de Ley General de Educación Superior, apoyada por todos los partidos políticos y por diputados y senadores. También se creó una comisión de trabajo para hacer una iniciativa del salario de emergencia para apoyar a quienes perdieron su trabajo o han visto reducidos sus ingresos por la pandemia. Y finalmente también arrancó en el Senado los trabajos de la reforma al Poder Judicial, con la participación de todos los grupos interesados, tanto del Ejecutivo, del Legislativo y del Poder Judicial, y barras de abogados y demás interesados en el tema. Eso sería. Muchísimas gracias, maestra querida. Pues siempre nos quedamos cortos, pero siempre muy puntuales nuestros queridísimos maestros.
que pues aportan con su talento para nuestro lienzo analítico. Gracias a todos, gracias maestra Magdalena García de León, gracias Ceci Tapia, Solidaridad Mil, maestro Rodolfo Sánchez Mena, muchísimas gracias, doctor Rodolfo Ondarza Rovira, queridísimo maestro Juan Bautista, ya seguiremos tocando estos temas, muchos más. Y bueno, sobre estos temas económicos y toda la semana que entra el periodismo, la salud, todo esto, el análisis con estos maestros en estas frecuencias, queridos amigos, porque aquí se escucha plural y de eso es de lo que se trata. La libertad de expresión verdadera es esta, el que todos nos escuchemos. Les quiero entrañablemente, gracias maestros, gracias queridos amigos, un beso tronadísimo, nos escuchamos y nos vemos el lunes, gracias.